Muy buenos días, mis amados. Les invito para que oremos y demos gracias a Dios por esta palabra que tiene dispuesta como su alimento, como su porción de Él para nosotros en este precioso día. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en este precioso momento, en esta hora, donde has dispuesto, Señor, enseñarnos, mostrándonos, manifestarnos tu preciosa voluntad y darnos a conocer tu maravilloso y hermoso corazón a cada uno de nosotros que necesitamos tanto de tu vida y de tu amor. Te pedimos que nos guíes, que nos enseñes y que nos des corazón donde tus palabras hallen cabida para que nuestras vidas, Señor precioso, tengan una respuesta hacia ti, hacia lo que tú deseas, Señor, y seamos atraídos por tu voluntad preciosa hacia tu corazón. Te damos gracias y pedimos sabiduría y pedimos vida de tu palabra. Gracias en el bendito nombre de Jesús Santísimo. Amén y amén. Mis amados, continuamos en estos preciosos devocionales donde estamos meditando y conociendo acerca de la voluntad del Señor, como veíamos en el día de ayer, el maná, que es una enseñanza tan importante que Dios nos ha dejado a través de su palabra y que nos recuerda lo importante que es para nuestras vidas la porción que Dios nos envía de sí mismo a cada uno de nosotros cada día. Esa porción preciosa para llenar, inundar nuestros corazones de Él. Porque Él mismo ha proporcionado ser el alimento que sacia y llena nuestro corazón. El alimento del creyente viene del cielo y es Jesucristo, la palabra viva, el verbo hecho carne, como lo vimos en Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Mis amados, es necesario que nos alimentemos todos los días de la palabra del Señor. Nuestras almas necesitan desesperadamente cada día recibir de Él, recibir de su vida, recibir de su aliento. Y al recibir de Él, nosotros como ese pueblo suyo, ese pueblo escogido para estar con Él, necesitamos aprender y necesitamos conocer y necesitamos discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas y entender cómo Dios le da mucha importancia, Dios mismo le da mucha importancia a su voluntad, y esto está expresado a lo largo de todas las escrituras. Si vamos allí por favor a Mateo en el capítulo número 7, en el versículo 21, el Señor nos deja ver allí con claridad que no es un mundo de palabras, no es un mundo de simplemente decirle al Señor, Señor, sino que realmente su señorío esté establecido en nuestro corazón. Dice ahí Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y esto nos permite ver que no es solamente llenarnos de información, sino que necesariamente haya un corazón dispuesto para el Señor, dispuesto no solamente para aprender, sino también dispuesto para que esa palabra sea establecida en el corazón de cada uno de nosotros. Si nosotros tomáramos un ejemplo de la vida natural, nosotros encontramos que aún hay personas que pueden hablar y expresarse con mucha claridad de un deporte determinado, que pueden hablar acerca de ese deporte, pero el que puedan hablar bien de un deporte no significa que ellos mismos sean buenos jugadores o puedan ejecutar bien ese deporte. Eso no quiere decir que ellos jueguen bien, no quiere decir que lo hagan bien. Y saben hablar del deporte, pero puede que sabiendo hablar bien del deporte no sepan jugar bien. De la misma manera, no todo aquel que puede hablar del cielo, de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, pertenece al reino de Dios. Aquí en este pasaje podemos ver con mucha claridad que el Señor Jesús nos deja ver que está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Él quiere que hagamos lo correcto, no solamente que hablemos lo correcto, sino que nuestra vida tenga coherencia entre lo que hablamos
y lo que hacemos. Ciertamente el pasaje que antecede a este versículo que estamos leyendo aquí en Mateo 7:21 nos viene hablando acerca de que por sus frutos los conoceréis. Y esto nos permite ver que una relación con Dios sin sometimiento a su voluntad no es coherente con la vida que debe fluir a causa de esa relación, mis amados. Tiene que haber una coherencia. Si está existiendo una relación con Dios, si estamos siendo traídos por Dios a una relación con Él, porque esto es la salvación. La salvación es ser traídos de regreso a una relación con Dios, a una relación íntima, donde Dios nos está saciando, donde Dios nos está llenando, donde Dios nos está fortaleciendo, donde Dios está saciando con su propia vida todo nuestro ser, está estableciendo en nosotros todo lo que es de Él. Por eso Jesús mismo nos permite ver aquí que hacer la voluntad de Dios es un factor determinante en nuestras vidas como creyentes, como personas que hemos nacido de lo alto. No olvidemos que una de las cosas que ocurrió en el huerto del Edén es que se rompió la relación del hombre con Dios allí por causa de que el hombre no hizo la voluntad de Dios. El creer, mis amados, está íntimamente unido al obedecer, al sujetarme, al someterme a la voluntad preciosa de Dios. Por eso se hace necesario meditar en las Escrituras, porque ¿cómo he de conocer qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Si mi corazón no toma tiempo para conocer allí cómo es Dios, cómo es su deseo, cómo es su propósito para nuestras vidas. Y no es solamente buenas intenciones, sino que realmente haya algo con firmeza en nuestros corazones. Mateo, en el capítulo 21, en el versículo número 28 al 32, y puedes abrir allí tu Biblia y lo leemos juntos, dice: «Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo». A cada uno de estos 2 hijos que tiene este hombre le va a dar unas instrucciones específicas, pero frente a las mismas instrucciones va a encontrar 2 reacciones diferentes, pero también va a encontrar 2 acciones finales diferentes, que son las que el Señor aquí nos lleva a meditar y una vez más nos lleva a entender en este pasaje, y es muy importante que lo miremos desde esta perspectiva en la cual Jesús mismo nos está enseñando. Él nos permite ver nuevamente aquí que hacer es mejor que decir. Por eso Dios no quiere que seamos un pueblo de palabras, un pueblo al que tantas veces se le pueda decir que habla muy bonito pero que se comporta muy mal. No, sino un pueblo que haya coherencia entre las palabras que expresa de parte de Dios y cómo la vida de Dios está manifestando en su actuar, en su obrar, en su comportamiento. Dice acá entonces en el verso 28, «¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después arrepentido fue». Verso 30, «Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue». Mire que a los 2 se les asignó el mismo llamado, se les asignó la misma tarea, pero los 2 tuvieron reacciones diferentes y acciones finales diferentes. El primero dijo que no quería, pero su acción final fue hacer lo que le fue indicado. El otro dijo que sí quería, pero su acción final fue no hacer lo que le fue indicado. Y dice el verso número 31, pregunta el Señor Jesús: ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Mira que nuevamente vemos en este pasaje las palabras reiterativas que ya vimos allá primero en el Mateo capítulo número 7, donde el Señor dijo: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y nuevamente aquí lo deja ver el Señor Jesús haciendo claridad que es mejor hacer que decir. Y no olvidemos que esto no es un simple hacer,
Es un deseo profundo que se va instalando en el corazón por la acción del Espíritu de Dios que hemos recibido. Porque ciertamente el Señor va a mirar todas las cosas a partir de lo que surgió en nuestro corazón, a partir del deseo que nos movió a realizar todas las cosas, para que no simplemente quede un actuar externo vacío de un corazón que esté verdaderamente, completamente rendido al Señor. Aún la Escritura nos da testimonio de que Cristo en el tribunal, cuando estemos allá delante de Él, lo que va a juzgar no solamente son las acciones, sino las intenciones y las maneras en que le servimos aquí en la tierra. Si miramos ahí en 1 Corintios, en el capítulo 4, en el verso número 5, dice la Escritura: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Te das cuenta? Que aquí de una manera especial el Señor nos deja ver que no es simplemente el hacer, sino el deseo que nos movió a ese hacer. Dios va a revisar las dos cosas, va a mirar las dos cosas, todo lo que surge en el corazón, de manera que todo esto sea para honrar a Dios, porque lo que buscamos no es simplemente que los hombres puedan aprobar nuestras vidas, sino que podamos pasar aprobados delante de Dios. Segunda de Corintios 10:18 dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y aquel a quien Dios alaba es al que Dios le conoce el corazón. Y ese alaba no es que Dios se le inclina a ese ser humano, no, sino que Dios necesariamente expresa, como lo expresó allí en Proverbios, cuando al terminar habla de la mujer virtuosa, donde expresa quién la hallará, pues su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es evidenciando algo muy valioso que se estimó de mucho valor en el corazón de aquella mujer, y que era lo que realmente hacía que todo lo que aquella mujer hiciera fuera de una honra muy especial, que esta mujer tenía temor de Dios dentro de su corazón. Mira lo tremendo, Dios nos ha escogido a todos y cada uno de nosotros para que conozcamos su voluntad, para que lo veamos a Él, para que lo escuchemos su voz. Cuando el apóstol Pablo, después de ese encuentro que tiene con el Señor Jesús y es enviado allá a la casa de otro servidor del Señor para que ore por él, dice ahí en Hechos capítulo número 22, en el versículo Hechos 22:14, dice la Escritura: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Mira lo hermoso. Y esta porción no es una porción individual solamente para una persona. Amado, Dios te ha escogido a ti y Dios me ha escogido a mí para que conozcamos su voluntad, para que lo veamos a Él, para que escuchemos la voz de su boca, para que le escuchemos directamente. ¿Y dónde empezamos a conocer la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Dónde se nos va a ir haciendo más claro quién es Dios? En su palabra. ¿Dónde vamos a empezar a oír la voz de Dios? En su palabra. Mira lo hermoso. Por eso es un llamado a tomar el maná diario, un llamado a tomar la porción, la palabra, el alimento, la porción que viene de Dios, donde Dios va a estar impartiendo de Él mismo sobre mi vida y sobre mi corazón y sobre todo mi ser. Para Dios es tan importante que nosotros nos sujetemos a su voluntad. Ya lo hemos visto en algunas porciones, y acompáñenme allí en Mateo 12:47 en adelante, dice la Escritura: y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. ¡Qué precioso! El Señor aquí nuevamente nos deja ver que todo el que hace la voluntad del Padre tiene una relación con Jesús. Mira lo precioso, no olvidemos que nos ha sido dado el Espíritu Santo, quien establecerá en nosotros el temor precioso de Dios, el temor que nos lleva a que
tengamos una completa e incondicional rendición de nuestras vidas a la voluntad de Dios. Y esto tiene una íntima coherencia con la vida eterna que nos ha sido dada por Dios de una manera especial. La vida eterna que hemos recibido tiene una íntima relación con la voluntad preciosa de Dios. Allí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, la escritura confronta dos cosas bien especiales. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando habla del mundo, no está hablando ni de las personas, no está hablando de la naturaleza, no está hablando de la creación, sino está hablando del sistema, de un sistema que no quiere sujetarse, de un sistema que no quiere buscar la voluntad de Dios, de un sistema que no quiere hacer lo que es agradable delante de Dios, porque dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de la vieja naturaleza, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire lo hermoso, hay una íntima relación entre la voluntad de Dios y la vida eterna que nosotros hemos recibido. Cuando hemos recibido esa vida nueva, necesariamente tiene que haber un deseo en mi corazón por hacer la voluntad de Dios, por someterme y sujetarme totalmente al pensamiento de Dios, porque como creyentes debemos tener un firme pensamiento en nuestro corazón, que el tiempo que nos reste lo vivamos conforme a la voluntad de Dios y no de cualquier manera. Así lo expresa la primera carta de Pedro en el capítulo 4, en el versículo 1 al 3, porque dice la escritura: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Como hombre estuvo aquí sobre la tierra, pero como hombre estuvo totalmente sujeto a la voluntad de Dios. Dice: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Verso 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto es tan hermoso, amados, que nosotros podamos entender que ya hemos sido rescatados por Dios para que el tiempo que nos reste de vida ya no lo vivamos de cualquier forma, sino lo vivamos conforme a la voluntad de Dios. El Salmo 143 en el verso 10 tiene un clamor, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Amados, pero aquí no es solamente pedir, sino también estar dispuestos, porque muchas veces podemos pedir al Señor: muéstrame tu voluntad, enséñame tu voluntad, y después no tener la disposición de sujetarnos a ellos. No, es poder clamar a Dios: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Ese es un clamor bien precioso, un clamor: enséñame, ayúdame a tener la disposición, como lo hemos aprendido del mismo Señor Jesús. El Salmo 40 en el verso 7 y 8, hablando del Mesías, dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este salmo nos habla de una manera muy especial del Mesías y de la vida que ha venido a habitar en nosotros, que es la vida de Cristo en ti y en mí. Y si el deseo de Jesús es que la voluntad de Dios es lo que a Él le agrada hacer, ¿cuál debiera de ser el deseo de mi corazón? Si Jesús ha venido a habitar en mí, el deseo de Jesús es el que debe estar en nuestro corazón. No olvidemos que esa es su imagen a la que estamos siendo conformados. Mis amados, no tengamos por alto este pensamiento. Estamos adentrándonos en empezar a entender que fuimos creados para la voluntad de Dios y que Dios le da una importancia muy relevante en las Escrituras a que hagamos su voluntad, y lo hemos visto a través de los labios de Jesús. De manera que roguemos a Dios en esta oración que nos permita sujetarnos al deseo de su corazón. Padre, te damos gracias por regalarnos esta palabra en este día. Ayúdanos a entender, Señor, que no son solo palabras, sino acciones. Por sus frutos los conoceréis. Que dice tu palabra que el árbol bueno da buenos frutos. Permítenos entender, Señor, que tú has traído la vida nueva tuya a nuestro corazón para que ahora nuestras vidas, Señor, te alaben, te bendigan, te exalten, pero no solamente con palabras, sino como expresó aún el apóstol Santiago cuando habló de la
la fe y de una manera especial también dijo, muéstrame las obras por la fe que tienes. Permítenos entender, oh Dios de los cielos, que cuando creemos en ti, el creer en ti nos va a llevar a una obediencia, a una sumisión y a una sujeción total de nuestro corazón a ti, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Te pido que bendigas a todos mis hermanos, los guardes y los fortalezcas en este precioso día. Los bendigo con gratitud en el nombre santísimo de Jesús. Amén y amén. Amados, un abrazo especial, que tengan un excelente día para la gloria y la gloria preciosa de Dios sea la luz que alumbre sus caminos. Muchas bendiciones.